Juan Luis Barrera Lada, secretario de Acción Sindical de OTECAS. En primer lugar, agradecer que hayan posibilitado una vez más nuestra comparecencia con motivo de estos presupuestos. Nos encontramos con un proyecto de presupuestos para el 2022 que incrementa la partida destinada a educación en un 5,13. Es un incremento de más de 48 millones de euros con relación a la partida del año anterior. Mientras que la partida destinada a la educación concertada disminuye en un 2,95%. Es decir, casi 3 millones de euros menos que en el año anterior. Solamente hay un escaso aumento en educación especial y en formación profesional. Conviene recordar que la Ley Orgánica de Educación considera tanto la red pública como la red concertada redes complementarias y que en la LOMLOE se recogen los principios la calidad de educación para todo el alumnado, sin discriminación, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y que todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con sus tareas. Bueno, pues parece que contradice esos principios que el alumnado reciba recursos diferentes no en función de sus necesidades, sino en función de la titularidad del centro en el que está, que sea público o que sea concertado. Desde hace décadas se acepta que la concertada tenga menos recursos. Esta discriminación de la concertada está en la base de nuestras reivindicaciones laborales. En cuanto a plantillas, nunca se abordó una negociación de un modelo de plantillas suficiente para todas las etapas y seguimos a la cola del Estado e imposibilitan el poder ir a una disminución de la jornada lectiva del profesorado. Mientras en la enseñanza pública el horario lectivo en enseñanza secundaria obligatoria es de 18 horas, en concertada seguimos con 25 horas lectivas. Tenemos las mismas obligaciones, pero en peores condiciones laborales. Otra necesidad es la revisión del acuerdo para la mejora de la calidad educativa y el mantenimiento del empleo que se firmó en el año 2017. En julio del 2021 se hizo una mínima revisión para generalizar la plantilla de infantil de 1 a 1,08 profesores por aula. 1,08, 2 horas más por unidad. Y es todo lo que hay en cuanto a calidad por ahora. En lo que respecta al mantenimiento del empleo y la recolocación, que también depende de este acuerdo, y que es uno de los más graves problemas del sector, a nadie se nos escapa el gravísimo problema de la natalidad tanto a nivel de España y más grave todavía a nivel de Asturias, en este acuerdo no se recoge ni una sola medida que incentive la recolocación de trabajadores. En estos últimos 4 años cerraron 3 colegios concertados y más de 50 trabajadores perdieron su empleo. Y prueba de la falta de eficacia de este acuerdo es que la mayoría de ellos no solicitó acogerse al mismo. Si hablamos de jubilaciones parciales, desde enero del 2019 en Asturias no se facilita la posibilidad de jubilaciones parciales en el sector. Los docentes de concertada vamos a llegar a 67 años con 25 horas lectivas semanales. Esta situación nos diferencia del profesorado de la enseñanza pública, que si cumple condiciones puede seguir a día de hoy jubilándose con 60 años, pero es que además tiene una repercusión directa en la calidad educativa y va a suponer un aumento de las bajas del profesorado de más edad y además desaprovecha un buen recurso para el mantenimiento del empleo y la recolocación de trabajadores. El Consejo Escolar del Estado, en su informe del 2019, aconseja que se establezcan acuerdos de mantenimiento del empleo por jubilaciones parciales o definitivas. En este momento tienen acuerdos de jubilaciones parciales en 10 comunidades autónomas y además en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Otro tema es la equiparación retributiva. Es otra de las reivindicaciones sin avances. Se establece como derecho ya desde la LODE en el año 1985 hasta la actual LOE, que la mantiene en el artículo 117. En junio del 2007 se firmó un acuerdo y llevamos sin revisarlo desde esa fecha. En este sentido, conviene señalar que el ya mencionado informe del Consejo Escolar del Estado recomienda que se alcancen acuerdos que permitan en un plazo de tiempo razonable la equiparación salarial del profesorado de la enseñanza concertada con sus homólogos de la pública, incluidos los exenios. Desde ese acuerdo de 2007, la brecha salarial fue aumentándose debido a los incrementos porcentuales sobre cantidades diferentes,
a los esenios y a los complementos de productividad. También sobre este tema de retribuciones indicar que somos la única comunidad autónoma del Estado que sigue sin devolver la rebaja salarial del 4,5 que se nos aplicó en el año 2012, coincidente con la quita de la paga extra de los funcionarios y que esto se ha recuperado. El mejor resumen de esta situación lo refleja el informe del Consejo Escolar de Asturias del 18-19, siempre hay un desajuste con relación a la situación actual, que estima la inversión por alumno en la enseñanza pública en 7.053 euros, mientras que en la enseñanza concertada está en 2.916 euros, es decir, menos de la mitad. Seguramente algo debe de tener que ver con esto el tema de los salarios, las condiciones de trabajo, las plantillas, los gastos de funcionamiento. Voy terminando. En estos momentos tenemos abierta una negociación exclusivamente para abordar las pagas de 25 años del Convenio de Educación Especial y de Concertada. No pedimos imposibles, con la temporalidad que sea precisa, pero no podemos dejar aparcados temas, tenemos que abordarlos. Si no abordamos los temas pendientes, se va a incrementar la brecha y va a haber mayores dificultades de cara a resolver esta situación. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los comparecientes por el compromiso que muestran con sus organizaciones y con, en este caso, lo que defienden en cada ámbito económico y social. Antes de empezar con las preguntas, sí que me quería mostrar la solidaridad, por lo menos de este grupo parlamentario, con el acoso que está sufriendo un niño en Cataluña y su familia por simplemente pedir que el 25% de la enseñanza sea en castellano, como tiene reflejado por medio de una sentencia. Es algo realmente que no tiene palabras. En todo caso, yo quisiera empezar a hacer una pregunta al representante de Otecas, a Juan Luis. Usted nos ha hablado del tema del mantenimiento y de la colocación de los profesionales que trabajan en la escuela concertada y también sobre el tema de la jubilación y que cada vez tienen mayor edad dichos profesionales. Nosotros somos de los que pensamos que igual trabajo, igual retribución. Entonces, yo quiero que me haga una reflexión. ¿Qué diferencia hay entre esas plantillas, entre la concertada y la pública, en cuanto a la edad y a las retribuciones que reciben en uno y en otro caso? Buenas tardes. Me identifico, Juan Luis Barrera Lada, secretario de Acción Sindical de Otecas. Pues le agradezco mucho la pregunta. Si hablamos, por ejemplo, de retribuciones, por empezar por una de las dos cuestiones que usted plantea, las retribuciones en lo que más se diferencian entre la pública y la enseñanza concertada es en aquellos conceptos que están ligados de una manera o de otra a la antigüedad. Por ejemplo, los esenios y la productividad, el complemento de productividad. Pero por poner un ejemplo, en infantil y primaria, la diferencia con relación a la pública en un profesor que acaba de empezar viene a estar aproximadamente en unos 1.960 euros. Y estaríamos hablando de que pues estaríamos a un 93% aproximadamente de la retribución que recibe el profesor de la concertada con relación a la pública. Y vamos a ver cuál es la situación cuando esos trabajadores llegan a los 30 años. A los 30 años, que hay bastantes trabajadores que tienen esa antigüedad, la diferencia en infantil y primaria ya estaría en torno a más de 11.000 euros. Es decir, los trabajadores de la concertada estaríamos a un 74% aproximadamente de las retribuciones de un profesor de la enseñanza pública. Si hablamos de enseñanza secundaria obligatoria, un profesor que acabe de entrar en las dos redes, la diferencia que habría sería unos 1.500, un poco más de 1.500 euros, estaríamos a un 95%, y con 30 años superaríamos los 12.000 euros de diferencia, es decir, estaríamos a un 75% de lo que gana el trabajador de la enseñanza pública.
El tema que tenemos con las retribuciones es que llevamos 14 años de bloqueo desde el acuerdo del 2007 sobre equiparación retributiva y nunca se revisó, ¿no? Esto con relación a lo que usted plantea de la equiparación retributiva. Si hablamos de plantillas, pues nos encontramos con una situación, y esta es la situación más injusta, porque es una situación en la que se nota mucho algo que comentaba en la exposición, que es la discriminación de casi un 27% del alumnado que está en la enseñanza concertada. Y vamos más allá de lo que es el tema sindical, porque estamos hablando de los recursos que se ponen a disposición del alumnado que opta por los centros concertados. Pues si estamos hablando del segundo ciclo de infantil, en los centros públicos aproximadamente la plantilla que está generalizada es 1,33 profesores por unidad, una línea de 3 unidades, de 3 aulas, tiene 4 profesores, mientras que en la enseñanza concertada actualmente vamos a estar en 1,08 y hasta hace bien poco era un profesor por aula. En primaria, la enseñanza pública está de manera más o menos generalizada en torno a 1,50 o algo más profesores por unidad, mientras que nosotros estamos en 1,17 profesores por unidad. Y en enseñanza secundaria obligatoria, que la pública normalmente en los IES tiene una plantilla en torno a 2 profesores o un poco más de dos profesores de ratio profesor por aula, pues nosotros tenemos una situación que es la siguiente. En primero y segundo de la ESO, 1,28 profesores, tenemos un margen de dos horas. Los alumnos de enseñanza secundaria tienen 30 y aquí se dan 32, 2 horas para dar apoyos, para lo que se necesite de extra. Y si hablamos de tercero y cuarto de la ESO, la plantilla es de 1,36, un poco superior. Por tanto, la situación que tenemos es una situación de desigualdad que tiene una repercusión directa en las condiciones de trabajo que tenemos los trabajadores del sector, pero que desde luego supone una clara discriminación de las comunidades educativas en función de que sean públicas o de que opten por un centro concertado, cosa que yo creo que es insostenible y que contraviene los principios que comentaba que se establecen en la Ley Orgánica de Educación. Sí, muchas gracias. Que, bueno, evidentemente no les han tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, pero sí quería saber o que ellos nos digan en qué situación está alguna de las conversaciones con el Gobierno de cara, por ejemplo, a actualizar el complemento salarial autonómico que lleva congelado desde el año 2010, también el complemento de sexenios con la Consejería de Educación u otras cuestiones como es el cumplimiento del mantenimiento del empleo y cuestiones que están sobre la mesa de negociación entre la educación concertada y el Gobierno asturiano. Ya hemos visto que no tienen reflejo en estos presupuestos, pero bueno, ver cómo va el diálogo con el Gobierno en ese sentido. Les dejo el tiempo para que respondan como consideren. Empiezo. Soy Juan Luis Barralada, del sindicato TECAS. ¿Cómo está la situación actualmente en términos de negociación? Que sería prácticamente lo que se centraría la pregunta que usted hace. La negociación que hoy por hoy tenemos planteada, lo comentaba antes, se centra única y exclusivamente en el tema de la paga de 25 años. La paga de 25 años que afecta a 2 convenios colectivos. El convenio colectivo de centros concertados y el convenio colectivo de la educación especial. El resto de los temas los estamos demandando sindicalmente. De hecho, hay una propuesta desde la Unidad de Acción Sindical de temas que consideramos prioritarios en los que se recoge, entre otros temas, aparte de la paga de 25 años,
el de retribuciones, la revisión del acuerdo del 2007, lo tenemos paralizado desde hace más de 14 años, y ahí, lógicamente, meteríamos todo el tema de sesenios, ver la posibilidad de la carrera profesional, hablaríamos de la equiparación retributiva, en definitiva, y otro de los temas que tenemos planteado es el del mantenimiento del empleo, y el mantenimiento del empleo y la calidad educativa, que es un acuerdo del año 2017 y que necesariamente hay que revisar. ¿Qué respuesta tenemos sobre esto? Por ahora, ninguna. En este momento, ninguna. Se hizo una mínima revisión del acuerdo de 2017, el acuerdo de la calidad educativa y de mantenimiento del empleo, en el sentido de generalizar la ratio infantil, que es una ratio mínima, 1,08 profesores por aula implica 2 horas más por unidad, es mínimo. ¿Y cómo estamos con relación a estos temas? Pues estamos con la expectativa de poder abordarlos. Lo que no queremos es dejarlos aparcados, porque si los dejamos aparcados, vamos a encontrarnos con que la brecha se va a hacer cada vez mayor. Pero en este momento, ninguno de esos temas está hoy por hoy encima de la mesa. Nosotros no nos damos por cerrados como reivindicación, pero no están encima de la mesa.